Bueno, muy brevemente, bueno, es un gusto contar nuevamente en este colegio con la presencia del doctor Andrés Gil Domínguez. La verdad que recién estuvimos charlando un poco en la previa de un montón de temas que nos hacen repensar permanentemente el derecho desde la perspectiva del derecho constitucional, pero del derecho convencional, pero el derecho en líneas generales. Y ratifica algunas líneas que que ayer anunciábamos en el acto académico que hicimos en el colegio acerca de nuevos campos, de nuevos espacios que tenemos que abrir para la actividad académica de nuestro colegio. Agradecerle nuevamente su presencia, decirle que obviamente estamos deseosos de poder escucharlo estos temas de la inteligencia artificial, que son temas nuevos, a veces un poco áridos para nosotros los abogados, difíciles de abordar, pero que es el camino que tenemos que emprender para robarle alguna de todas las palabras que nos dejó en esa previa, es hacia donde va el mundo y los abogados tenemos que inmiscuirnos en estos temas para poder seguir siendo operadores de conflicto y fundamentalmente realizadores o contribuir a la realización de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Así que le voy a hacer la palabra al doctor Larrondo, Manuel, para que haga una presentación quizás un poco más formal que esta, y agradecerles a todos y pasando el aviso parroquial que venimos pasando, invitarlos mañana a las 13 horas que vamos a hacer el acto del Día de la Abogacía, donde vamos a hacer el reconocimiento a los abogados jubilados y a quienes cumplen 50 años ininterrumpidos en el ejercicio profesional. Después, que quizás puede ser hasta un poco más importante, vamos a hacer un lunch abierto a toda la matrícula y el viernes tenemos nuestra cena de camaradería, que aquellos que por ahí no hayan todavía comprado las tarjetas quedan unas últimas a la venta, donde esperemos por ahí encontrarnos todos nuevamente. Bueno, te cedo la palabra, Manuel, y deseoso de escuchar al doctor Gil Domínguez. Bueno, muchas gracias. Gracias, Hernán. Voy a ser también breve para no apabullarlos y disfrutar la exposición de Andrés. Quiero destacar que el evento está coorganizado por los institutos de Derecho Constitucional, a cargo del doctor Benedetti, el Instituto de Filosofía, a cargo del doctor Fabián Salvioli, y el colega que también lo representan por los derechos humanos, y el Instituto de Filosofía con el doctor Javier Dente a la cabeza, y el Instituto de Derecho de la Comunicación que presido. El evento está titulado Libertad de expresión, responsabilidad de los buscadores e inteligencia artificial. Así nos lo pidió expresamente Andrés. Lo voy a presentar brevemente y me dijo corto porque tengo una hojita entera para leerlo, pero vamos a leerlo un poquito más corto. Bueno, es colega, es abogado, es profesor, y Miguel me apuntó que destacara estas tres condiciones: abogado, profesor y autor. Es profesor en la UBA, es doctor en Derecho, se desempeña en el área del Derecho Constitucional, obviamente, es titular de la AGD Consultora. Como profesor, es profesor en la UBA, interino, y en otras universidades nacionales también. Y autor de varias obras, destaco algunas, por ahí una de las últimas: El aborto voluntario y derechos humanos, de este año, El Estado constitucional y convencional de derecho en el Código Civil y Comercial, del año 2015, y otras varias obras más, y otra que está por sacar en breve, referido a la inteligencia artificial también, y el derecho. Así que un poco el tema que va a exponer Andrés, que vamos a organizarlo de esta manera, va a ser una exposición, pero después vamos a dejar abierta la posibilidad de que podamos hacer un ida y vuelta con preguntas, opiniones, o lo que se refiere a esta temática. Pero va a estar focalizado básicamente con siempre el juego de conflictos, ¿no? El derecho constitucional, la libertad de expresión como un derecho constitucional consagrado en nuestra norma fundamental, en los tratados internacionales, y esto que avanza sin cesar, que es Internet, los buscadores, las plataformas
que intermedian, que no solamente son los buscadores, son plataformas como Mercado Libre, que intermedia pero en el comercio, o las redes sociales que tienen contenido. Le cedo la palabra a Andrés para escucharlo y disfrutar. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Para mí es un gran gusto estar acá. En La Plata siempre es muy cálida la recepción y siento entre amigos. Así que les agradezco muchísimo la invitación y poder compartir este momento. De alguna manera, cuando me convocaron para esta charla y me propusieron el tema de Internet y la responsabilidad de los buscadores, de alguna manera yo propuse ampliar la temática porque Internet y la responsabilidad de los buscadores es un planeta pequeño en un universo mucho más grande que hoy se está desarrollando, se está discutiendo y que todavía no tiene de alguna manera una representación jurídica, pero que nos exige a los abogados y a las abogadas ponernos a pensar sobre un presente que está demarcando un futuro que viene, que se relaciona con la inteligencia artificial, con los robots, con los bots, con desafíos que en breve vamos a tener que resolver o a tener que pensar. Y el gran desafío es pensarlo a estos temas, o pensarlos desde el derecho constitucional, del derecho convencional. Por eso mi intención, de alguna manera, en esta charla es, en una primera parte, ver cuáles son estas cuestiones que se están discutiendo hoy, ver cómo reacciona el discurso jurídico o no reacciona, ver cuáles son los desafíos y después sí hacer el tránsito para este pequeño planeta que es importante, especialmente porque es una discusión del presente, es Internet, los buscadores, la responsabilidad, los derechos, pero que si uno lo proyecta en una escenografía más grande, es un pequeño punto. Y quizás de alguna manera esta charla se parezca a una película que dirigió Robert Rodríguez, que se llama Del crepúsculo al amanecer, donde hizo su aparición cinematográfica Salma Hayek y donde trabajaba George Clooney muy joven. Es una película que en la primera mitad es una película de acción, donde también trabaja Tarantino, y entonces es una película de acción, de persecuciones, y llegan a un lugar que es un bar alejado, y a la noche todos se transforman en vampiros. Entonces, como dos películas en uno, es una locura. Quizás esto sea algo parecido, porque vamos a hacer una primera parte donde vamos a hablar de ciertas cuestiones por ahí muy abstractas, y después vamos a ir a algo muy concreto que fue resuelto y fue planteado en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y que hoy puede ser una herramienta, y es una herramienta profesional muy importante. Entonces va a ser esto como una mezcla entre una película de acción y después aparecen los vampiros y se los comen a todos. Algo así parecido. Entonces vayamos a la parte de acción, ¿no? Hay un autor muy interesante que es Harari, que escribió 2 libros, especialmente el segundo, que se llama Homo Deus, en donde plantea que el hombre ya ha superado el hambre, la guerra y las epidemias como factores de exterminio y que gracias a la nanotecnología, a la ingeniería genética y a la biotecnología, si nosotros proyectáramos la tecnología actual a 150, 200 años, daría que el Homo sapiens sería reemplazado por el Homo Deus, un Homo que no moriría por causas naturales, salvo por un accidente o se quisiera quitar la vida. Entonces se generaría otro tipo de relaciones, porque claro, un derecho de familia pensado para alguien que vive 70 años y la estructuración del matrimonio y la relación con los hijos es una cosa, pero si alguien viviese 150 o 200 años, ese derecho tendría que cambiar. Pensado también desde la perspectiva de
ciertos trabajos que van a ser sustituidos, si hay ciertas inteligencias artificiales que van a reemplazar todo el trabajo que hacemos preparatorio los abogados de búsqueda y de preparación de estrategias, y va a existir una inteligencia artificial que lo haga, ¿cuál va a ser el trabajo de los abogados? Entonces, este mundo, que puede ser utópico o distópico, según cómo se lo vea, de alguna manera nos introduce en pensar cómo la tecnología del hoy puede impactar en un futuro que para uno puede ser muy lejano, porque 50, 100, 150 años para uno es muy lejano, pero que en la historia de la humanidad es algo insignificante. Y en ese contexto a mí me gustaría compartir algunas cuestiones que la revolución digital está generando y que nos plantea estos desafíos. En primer lugar, que el primer dato relevante es que en los últimos años se han generado el 90% de los datos y de la información generada en la historia de la humanidad. Y que ese volumen de información circula en el ciberespacio, conocido con el nombre del Big Data, con unos tamaños, con una multiplicación realmente asombrosa, y que ha generado lo que se llama el factor de multiplicación, esto es, cómo una tecnología, en cuanto una tecnología mejora el objeto de ser aplicado, que es revolucionaria en la historia de la humanidad. La agricultura tuvo un factor de multiplicación del 100%. La revolución industrial del 1000%. La tecnología o la revolución digital de 1.000.000%. Ese es el impacto que la revolución digital está generando en nuestra sociedad, a partir de una incipiente multiplicación de datos que circulan en el ciberespacio. Ahora, como los seres humanos no estamos preparados para poder explotar en su máxima significación esta cantidad de datos que se producen, esta cantidad de información que se produce permanentemente en todos los ámbitos, se han empezado a desarrollar sistemas inteligentes basados en algoritmos inteligentes, que son las inteligencias artificiales más básicas, que a través de algoritmos inteligentes lo que hacen es, según la función que se le asigne, panear y visualizar toda la información que circula y se actualiza permanentemente en el Big Data, y en un tiempo que para la mente humana sería imposible, darnos algún tipo de información. Y uno puede creer, bueno, pero eso es de alguna película futurista, pero sin embargo uno saca su celular y quiere llegar a un lugar y le pregunta a Waze cuál es la mejor ruta para llegar a ese lugar. Y Waze es una inteligencia artificial. Uno quiere hacer alguna búsqueda en el nuevo ámbito totémico del conocimiento, que es Google, y si tiene Apple, le pregunta a Siri cómo le permite llegar a esa información. Entonces, el desarrollo o la existencia de la inteligencia, esta primera inteligencia artificial, que es la más básica, ya habla de una construcción tecnológica que permite acceder al conocimiento, procesarlo y darnos una devolución que supera en muchísimo la capacidad humana de poder procesar y dar esa información, que va a impactar esa información en ámbitos relevantes de nuestra vida y en la toma de nuestras decisiones. El paso de la inteligencia artificial o el vínculo de la inteligencia artificial con Internet es que Internet ha tenido varias etapas. Primero, la red mundial de interconexión, el WWW, que nos permitió comunicarnos. Después nos permitió enviar o publicar contenidos, transformarnos todos en lo que antes estaba reservado solamente a los medios de comunicación, la producción de contenidos masivos.
Ahora está en una etapa que está permitiendo el comercio y la producción de bienes. Ahora, ¿qué es lo que está por venir? Está por venir el Internet de las cosas. El Internet de las cosas se va a dar cuando la conexión no sea solamente entre las personas, sino entre las máquinas, donde la conexión, el diálogo, sea entre distintas máquinas que prestan distintos servicios basadas en inteligencia artificial. Y últimamente, o hace poco, Cisco Systems ha empezado a hablar del Internet, no de las cosas, sino del Internet de todas las cosas. Porque se considera que en breve, las personas también vamos a ser nodos, que vamos a estar intercomunicados con las cosas que están conectadas hoy a Internet y que en esta primera etapa estarían entre ellos dialogando, entre ellos intercomunicados. Nosotros también vamos a ser nodos, eventualmente como producto de la bio-nanotecnología, y también vamos a estar conectados a Internet y vamos a interactuar entre nosotros y con las cosas. Esto lleva a que se empiecen a desarrollar formas de inteligencia artificial fuerte. Las formas de inteligencia artificial fuerte son aquellas que no solamente tienen esta capacidad de revisar todo el ciberespacio, de ver qué información hay y devolvernos esa información trabajada, sino también que empiezan a tener facultades de razonamiento, de creatividad, de emoción, y que y ya están siendo corporizadas o en robots o están siendo contenidas por los bots, ¿no? Inteligencia artificial, con ciertos dispositivos, con esa capacidad de interactuar permanentemente con nosotros y de ir aprendiendo de los datos y de la interacción que tienen con los seres humanos e ir desarrollando una propia capacidad de quizás conciencia. Por eso hay un concepto que se vincula a este desarrollo de la inteligencia artificial fuerte, que es la singularidad tecnológica, que es futurista. Se pone en algún momento el desarrollo de la inteligencia artificial fuerte con estas funciones va a llegar a un puerto en donde las máquinas, que ya no van a ser máquinas inermes y máquinas tontas como siempre el hombre las vio de una perspectiva antropocéntrica, sino máquinas que a través de formas humanoides, o vaya a saber qué formas, superen en la capacidad no solamente de mensurar y desarrollar información, sino también cognitiva, de tomar decisiones reflexivas al propio ser humano. El día que suceda esto, se dará o se concretará la hipótesis de lo que se llama la singularidad tecnológica. Entonces, frente a este proceso, han surgido como dos corrientes que tratan de evaluar este proceso del desarrollo de inteligencia artificial fuerte. Por un lado, lo que se llama el transhumanismo y por otro lado, el poshumanismo, que hoy son análisis o evaluaciones filosóficas, sociológicas, que todavía no han tenido un correlato en el discurso jurídico, pero sí algunas recepciones para que el discurso jurídico empiece a decir algo. Pero vamos a dejar abierto esto. O sea, por un lado, el transhumanismo lo que plantea es que la relación entre hombre y máquina va a apuntar a mejorar y a transformar las capacidades físicas y psíquicas del ser humano a través de distintos implantes tecnológicos que se irán desarrollando en el cuerpo, implantando en el cuerpo, pero que esto no va a ser la finalización del Homo sapiens, sino va a ser una nueva etapa del Homo sapiens sapiens, un nuevo inicio del Homo sapiens sapiens. Y el poshumanismo lo que plantea es que
la singularidad tecnológica, o llegado al máximo desarrollo de la singularidad tecnológica, vamos a tener un nuevo Homo. Harari lo llama el Homo Deus, no sé cómo lo llamaremos, pero que va a ser el fin del Homo sapiens sapiens. Generalmente, el cine o el arte, de alguna manera se van adelantando a estas cuestiones. Y hay una serie que a mí me gusta mucho, que es Black Mirror, que va planteando cómo la singularidad tecnológica puede llegar a afectar el humanismo y puede llegar a dar lugar a nuevas formas de subjetividades. Especialmente hay un capítulo que a mí fue el que más me gustó, que se llama San Junipero, que habla, que es el más lindo porque no es el trágico, cómo la singularidad podría llevar a que el amor entre dos mujeres, en este caso, sea eterno en un mundo no de lo físico, sino de las emociones, en un mundo virtual que está contenido y trabajado por la inteligencia artificial. Es el capítulo más. Los otros, Black Mirror lo que plantea siempre es algo distópico con todos los problemas que la singularidad traería. Y otra película que también me parece muy interesante para tratar de entenderlo esto a través del arte, que es Transcendence, que el actor principal es Johnny Depp y la actriz es Rebecca Hall, un elenco interesante en donde justamente Johnny Depp es un científico que trata de transferir su conciencia, lo que sería la singularidad, al ciberespacio. Es una película también donde está la lucha de la singularidad, plantea él, va a mejorar a la humanidad, va a superar el dolor, la injusticia, las discapacidades, y están los que tienen miedo a esto que combaten. Es una película muy buena verlo eso desde el punto de vista de cómo hoy la singularidad puede ser vista desde la perspectiva de creer en ella como un mejoramiento o como una amenaza de la extinción del Homo sapiens. Más allá de eso, hoy la existencia de la inteligencia artificial fuerte y de este futuro empieza a plantear una necesidad de, algunos han llamado, la deconstrucción del antropocentrismo, porque toda nuestra existencia se ha basado en que el hombre es el único, es el creador, el más fuerte y el más inteligente, y sobre él ronda todo el sistema social y todo el sistema jurídico. Y otros lo han llamado el éxodo antropológico. Empezar a plantear que el antropocentrismo, que ya está conmovido con cuestiones no tan sofisticadas, como considerar que los animales no humanos son sujetos de derecho, se empieza a correrlo, pero bueno, mucho más pensándolo desde una perspectiva de que algún día va a existir una personalidad electrónica, una personalidad basada en inteligencia artificial, que va a tener el mismo grado o mayor grado de cognitividad y emociones que el ser humano. Y que no estamos tan lejos de eso. Y no estamos tan lejos de eso porque hoy ya existe lo que se llama la subjetividad cyborg, que son todos aquellos implantes que se están trabajando y se están, valga la redundancia, implantando en personas que tienen determinados problemas de salud, como una subjetividad cyborg de reparación. Pero también se comienza a ver la discusión qué pasa de esta subjetividad cyborg de aquellas personas que no quieren ser reparadas, que están bien pero quieren superar el límite orgánico que le impone la biología. Quieren ser más rápidos, andar más, vivir más, tener un mejor corazón. Entonces, no solamente para reparar el cyborg, los implantes para reparar, sino también para ser mejor, para ser un humano mejorado, para el transhumanismo, o para algún día dejar de ser humano y transformarse en otra especie, que es lo que plantea el poshumanismo. Entonces, llegado a este punto, uno de los planteos que uno se tiene que hacer, es, a ver, las constituciones del siglo XIX
que las constituciones del siglo XX son constituciones que se han construido pensando o teniendo como base una concepción antropocéntrica. El hombre es el único centro exponencial al cual se le tienen que reconocer derechos y el titular de derechos. Más allá que después inventamos la ficcionalidad de las personas jurídicas, pero las personas jurídicas son una ficcionalidad al servicio y uso y goce exclusivo de la persona humana, nada más que eso. Entonces, un primer desafío que hoy tenemos, a la luz de toda esta información y de esta realidad, es si las constituciones del siglo XIX y del siglo XX están o no están preparadas para hacer frente al hoy y podrán hacer frente al mañana, ya sea de una perspectiva transhumana o una perspectiva poshumana. Ahora, frente a esta realidad, ¿qué sucede con el discurso jurídico? ¿Cuáles son las estructuras del discurso jurídico que se van a ver conmovidas, que se van a ver de alguna manera revertidas o discutidas? Primero que frente a este desarrollo tecnológico, el discurso jurídico muchas veces se siente como expropiado, especialmente en los ámbitos académicos. En ámbitos académicos uno siempre dice que vamos a suponer que Giordano Bruno lo podemos revivir, o Galileo Galilei. Y revive y abre los ojos en una sala de operaciones, ¿no? O abre los ojos en un lugar donde hoy se desarrollan o se crean productos de software. Galileo Galilei y Giordano Bruno que saldrían espantados, que ¿dónde estoy? ¿Qué me está pasando? Ahora, si a Giordano Bruno y a Galileo Galilei lo despertáramos en una universidad, lo único que tendríamos que hacer es cortarle el pelo, que se pegue un buen baño y no tendría ningún problema en andar por la universidad como si fuera su casa. Giordano Bruno andaría con un poco de cuidado, porque tendría miedo que lo metan en la hoguera de vuelta. Entonces, el discurso jurídico ha sido siempre, ve a la tecnología como un elemento de expropiación. Porque la tecnología le propone al discurso jurídico y a la academia un gran desafío, que es el desafío del poder. Hasta no hace muy poco, ¿quién tenía el poder del saber en la academia o en la enseñanza del derecho? Aquel que tenía información, porque esa información era muy escasa. Entonces, aquel que conocía el fallo de la Corte Interamericana que nadie conocía, el solo hecho de conocerlo le daba un poder académico y de saber enorme, porque era el único que lo podía siquiera explicar. Es lo que se llama la lógica de Gutenberg, la lógica del papel. Ahora, desde que asomó en nuestra vida ese ente que todo lo sabe, todo lo puede, que es Google, ya la información está, esa misma información está accesible para cualquiera, está a un clic, está a un determinado nivel de conectividad, de velocidad. Entonces, esto es un desafío muy grande, porque ¿quién es el académico importante? ¿El que tiene información o que con esa información produce contenidos o interrelaciona la información que todos tenemos al alcance? Entonces, por eso el discurso jurídico es muy reaccionario, por decirlo de alguna manera, muy reactivo, a empezar a analizar sus propias estructuras. No obstante esto, hay filósofos como Robert Alexy que han utilizado también el arte para tratar de empezar a cuestionar determinados ítems que parecían incuestionables, por ejemplo, el carácter de persona titular de derechos. Robert Alexy, que ha escrito muchísimos libros muy interesantes sobre teoría de los derechos, sobre ponderación, sobre proporcionalidad, sobre validez, sobre corrección moral. Sin embargo, para mí, su obra
más magnífica en términos de innovación. Es un pequeño opúsculo donde él lo que hace es analizar un episodio de Star Trek, de la guerra de Viaje a las Estrellas, en donde al androide de la serie llamaba Data, que tenía un cerebro positrónico, lo quieren desmantelar, porque como supuestamente era propiedad de la corporación, lo quieren desmantelar para hacer androides en serie, iguales a él, para ir a conquistar otros planetas. Entonces Data se planta y no quiere. Y como no quiere, se desarrolla todo un juicio en la Enterprise, donde Picard es el capitán Picard es el abogado defensor. Entonces, sobre este episodio, Alexi trabaja y llega a la conclusión que se pueden reconocer o el carácter de persona a aquellos que no son humanos, pero que demuestran determinadas facetas de conectividad, reflexividad y autonormación. Así termina el capítulo, en donde, como se demuestra que Data, sin ser un ser humano, es una persona porque ha demostrado en ese juicio tener estas características. Y lo que introduce en este punto Robert Alexi es la idea de empezar a poner en crisis jurídicamente el concepto de persona. No ya con respecto a los animales no humanos, sino de aquellas personas no humanas que podrán ser personas robóticas, personas electrónicas, y que desarrollarán a través de una inteligencia artificial fuerte estas características que nos hacen a nosotros, hoy por hoy, considerarnos el centro del universo. Y también el arte, para ir y venir, nos permite ver la evolución que se ha hecho en películas como Blade Runner. Por ejemplo, el Blade Runner que planteaba en el 83 Los Ángeles y los replicantes como esos humanoides creados, mejores que el hombre, y que habían sido enviados a conquistar otros planetas, y que le habían puesto un plazo de duración, y que vuelven a la Tierra para reclamarles a su creador que no queremos tener el derecho a seguir viviendo, porque nuestra existencia ha sido tan hermosa que queremos seguir viviendo. Hay un parlamento final de Roy, que era el más inteligente de todos los replicantes, que es realmente hermosa. Y como en esta versión, la 2049, 30 años después, en Los Ángeles, ya los replicantes no solamente ya tienen vida, y hay un replicante que ve una determinada situación, empieza una investigación y ya busca la justicia. Y en la película se da que el milagro que se descubre en esa película es que una replicante y un Blade Runner habían podido concebir una hija, y que eso era el inicio de una nueva era. Y quizás esa película está planteando la idea del poshumanismo. Ahora, en el campo del discurso jurídico, inevitablemente los derechos, como los concebimos, van a empezar a estar conmovidos. Nosotros hemos aprendido toda la vida que el derecho a la intimidad es el derecho a que nos dejen a solas con nosotros mismos. Ahora, ese derecho a la intimidad en la era de la tecnología, en la era de la conectividad, va a tener un nuevo contenido. Si todos estamos conectados, si la conectividad compartida es el campo de nuestra intimidad. Entonces, el derecho a la intimidad va a estar de alguna manera conmovido. ¿Se va a seguir llamando intimidad? Sí. Ahora va a ser otro tipo de intimidad, otro tipo de tutela. La salud. Nuestro derecho a la salud ha sido generalmente enmarcado en la tutela de la salud reparadora. Pero ¿qué pasa cuando se empieza a plantear la salud superadora de mis límites humanos?
el acceso a la tecnología para yo estar mejor de lo que estoy, no para reparar aquello que es disfuncional para el estado de bienestar. El bienestar, que hoy persigue la salud, no como la reparación para un determinado piso, sino para superar el piso propiamente dicho de la humanidad. La identidad. ¿Cuál va a ser la identidad más importante? La digital, la dinámica, la estática. Vamos a tener una identidad digital. Yo últimamente he tenido, no sé por qué, a veces se da profesionalmente, un par de pedidos de cambio de apellido de personas que quieren cambiar su apellido porque ya su identidad digital está conformada con un apellido distinto al lado de origen y lo quieren cambiar. Así como muchas personas en el marco de la identidad de género quieren cambiar el género, muchas personas ya empiezan a plantear, quiero cambiar mi identidad digital, porque lo digital es lo que me está configurando hoy, ya no más la identidad dada de origen. La educación. ¿Cuál va a ser el derecho a la educación? Yo siempre a mis alumnos les pido disculpas cuando empiezo los cursos. Ellos son millennials, algunos quizás puedan ser quasi-touch, y yo soy un tipo de 50 años que le voy a hablar con un pizarrón 1 hora y media. Cuando ellos están permanentemente vinculados en la conectividad y afincados en lo audiovisual. Y les pido disculpas, disculpas sinceras, porque yo tengo claro que se van a embolar conmigo, pero que no he inventado nada distinto, porque si no sería el nuevo Bill Gates. Pero que esa realidad, entonces trato de generar algo distinto con las herramientas que tengo, que son pocas, y con mi propia incapacidad, que es la formación que hemos tenido toda la vida. Pero uno puede pensar la educación, que se va a mantener ese derecho a la educación en los términos que lo estamos desarrollando nosotros. Y aparece también un nuevo concepto del derecho a la no discriminación. Porque ya el derecho a la no discriminación se va a vincular a que esos algoritmos inteligentes, esa inteligencia artificial, no utilice patrones o categorías de forma indirecta o encubierta para dar soluciones, para plantear alternativas, y que muchas veces el propio funcionamiento estadístico del algoritmo lo puede hacer. Hay muchos sistemas inteligentes vendidos a comunidades pequeñas en los Estados Unidos para tratar de prevenir el delito, como si fuera Minority Report de Tom Cruise, en donde la utilización del algoritmo estadístico llevó a la conclusión de mandar más a la policía a lugares en donde se cometían pequeños delitos o situaciones que podían ser contravencionales, y que ahí estuviera permanentemente la policía y haciendo determinados arrestos, cuando esos pequeños delitos, esas pequeñas contravenciones, siempre eran generados en las clases sociales más bajas o con determinadas características etarias. Entonces, muchas veces los algoritmos funcionando con una determinada lógica matemática consecuencial pueden generar situaciones de discriminación. Otro elemento importante que va a impactar en la construcción de los sistemas políticos y de la democracia es el blockchain. El blockchain es la plataforma tecnológica que sostiene la moneda virtual, el Bitcoin. Y es una tecnología en bloques o encadenados que es muy innovadora porque no depende de ninguna autoridad central, es abierta, es pública y es muy segura. Y esto pensado para las criptomonedas está teniendo ya un impacto muy grande para el sistema democrático. Porque ¿por qué no utilizar el blockchain para los sistemas democráticos en términos de elección y de toma de decisiones? Ahora me va a decir, bueno, pero esto es algo muy futurista, muy innovador. ¿Cómo a través de blockchains y a través de la conectividad se van a poder tomar ciertas decisiones trascendentes? Y yo digo, bueno, si
acabo de ver el debate de los senadores por la despenalización del aborto, no sé si uno hubiera preferido una plataforma blockchain y la gente discutiendo y decidiendo que los 38 que votar. Pero fundamentalmente porque la tecnología blockchain, que dicen que algunos que es la última superación o la última etapa de desarrollo de Internet, les había dicho correo electrónico, con publicaciones, comercio, blockchain, lo que va a hacer de alguna manera es masificar en términos de sistemas políticos lo que ya está pasando con Waze, que es la transferencia a los algoritmos, la transferencia de autoridad a los algoritmos, para que vivamos una sociedad con menos riesgo y más exacta. Por ejemplo, en Ucrania ya se ha contratado a plataforma blockchain en ciertas sociedades pequeñas para tratar de empezar a trabajar con estas cuestiones. Ahora, estos puntos, estos desarrollos, no han tenido ninguna recepción en el derecho positivo, no, pero sí el Parlamento Europeo, el 16 de febrero de 2017, dictó una resolución encomendándole a la Comisión Europea el dictado de una directiva que regule la legislación civil sobre robótica, bots e inteligencia artificial. Y esta resolución es muy interesante porque, si bien trata de establecer parámetros en donde la inteligencia artificial tiene que estar al servicio de la humanidad, o del ser humano, del hombre, reconoce la necesidad de crear y de reconocer personería jurídica a las personas electrónicas, los robots, en la medida que estos se desarrollen y sean autónomos, autosuficientes, conscientes y generen relaciones de igual a igual con los seres humanos. Entonces, ya el discurso jurídico también está empezando a tomar, es una resolución muy interesante para verla de distintas perspectivas. Pero lo más rico para mí es que reconoce el desarrollo de la inteligencia artificial, que el derecho tiene que receptarlo, tiene que regularlo, no para impedirlo, sino para de alguna manera darle un determinado marco, que el derecho tiene que regularlo en pos de que sea siempre una ayuda para la humanidad, pero deja abierta la puerta a la singularidad, de que inevitablemente los robots van a tener una personería por la cual responder frente a los daños, pero también para protegerse en el desarrollo de esta relación y los daños que puedan recibir. ¿Y qué pasa entonces con los abogados? Uno puede decir, bueno, hoy los abogados estamos muy lejos de ser afectados en términos de ejercicio de la profesión. Bueno, IBM, a través de Watson, inventó una inteligencia artificial, vendría a ser, desarrolló a través de Watson lo que es ROS, el sistema ROS. El sistema ROS es un abogado virtual que ya se le ha vendido a estudios corporativos, ROS Intelligent, en donde no solamente es un bot, bueno, es un robot que anda, es un bot, en donde no solamente busca, sino que busca jurisprudencia, doctrina, antecedentes, sino también que plantea distintas estrategias para la solución del pleito, teniendo en cuenta también las características y los perfiles de los jueces que pueden llegar a actuar en la resolución de los casos. Y es una learning machine, va aprendiendo a medida que va recibiendo información y que va resolviendo los casos, va aprendiendo sobre cómo mejorar las estrategias y cómo actuar. Obviamente el abogado tiene la última palabra, elige la estrategia o no elige ninguna, pero ya existe lo que sería el asistente o el abogado virtual basado en inteligencia artificial fuerte. Que ¿cuánto va a tardar esa inteligencia artificial para poder captar reacciones, captar emociones y poder dialogar junto con el abogado, con el cliente al lado? Ahora, ¿vamos a desaparecer los abogados? No, los abogados no vamos a desaparecer. Vamos a tener que asumir un nuevo rol. El rol que la máquina nunca va a poder captar, quizás, o que nunca va a poder desarrollar, que es la capacidad de resolver lo imprevisto, la particularidad humana, el cambio repentino.
pero ya existe o hay un impacto en el ejercicio de la profesión. Y para cerrar este primer segmento, hoy el desafío del derecho es empezar a tratar como norma de cierre, como derecho de los derechos, a la par de lo que fue el principio de libertad y el derecho a la no discriminación, el derecho de acceso a Internet como derecho humano. Porque si estamos en el desarrollo de varias capas de Internet, de la conectividad como un elemento central, de la subjetividad cyborg y de la nanotecnología, que vamos a estar permanentemente conectados a Internet y vamos a estar reseteándonos en todos nuestros implantes, la conexión a Internet, el derecho de acceso a Internet es el derecho humano básico, la norma de cierre. Porque Internet no es solamente libertad de expresión, digamos, llegando un poquito a Internet. Siempre hemos, en los últimos tiempos visualizado Internet como un sinónimo exclusivo de libertad de expresión. No, Internet es el ámbito del ejercicio de los derechos de expresión, de salud, de educación, ¿no? Y de muchos otros derechos más. Por eso, los contenidos de este derecho de acceso a Internet es que sea un acceso ubicuo, equitativo, asequible, de calidad adecuada. Y la garantía de este derecho es la neutralidad de la red, es que todos podamos navegar en la red y que todos los contenidos naveguen en la red en igualdad de condiciones, que no haya contenidos que tengan un privilegio con respecto a otros en cuanto a la accesibilidad. Hay un trabajo muy interesante de UNESCO, en donde de alguna manera con un acrónimo mnemotécnico define lo que es Internet, que es DAAM, que es democracia, apertura, accesibilidad y multisectorialidad. Y se plantea en esto de la multisectorialidad un tema que hoy está muy en boga, que es la gobernanza de Internet, en donde ahí claramente se ve la discusión de la singularidad. Querer hoy definir o controlar Internet con los parámetros de la gobernanza de los estados nacionales. Cuando Internet no tiene fronteras, cuando Internet es infinita y cuando Internet está situada en una lógica totalmente distinta a los estados-nación y con una concepción de democracia totalmente distinta a los estados-nación, sin autoridad central, libre, abierta. No por esto sin que discutamos ciertos peligros y ciertas cuestiones, pero pensar la gobernanza de Internet desde una perspectiva del Estado Nacional es muy complejo y podría significar en realidad la limitación irrazonable de Internet. ¿Qué es lo que pasa cuando se han querido encarar el tema de la responsabilidad de los buscadores en Internet desde una perspectiva de no contemplar lo que es Internet y la proyección de Internet? Esto sería la primera parte de la película, cuando todos llegaban al bar y demás. Para mí siempre es muy complicado hablar de estos temas porque en un país del 30% de pobreza, de conectividad a Internet muy baja, de una gran brecha digital, de grandes sectores de analfabetismo no digital, convencional. Es complejo. Ahora, que esto existe. Que estas son las discusiones que se están dando, son las discusiones que se están dando. Y que ese es el mundo que viene, el mundo que viene. No sé si esto nos aleja o no nos aleja. Quizás ese mundo que viene va a permitir que estas cuestiones que a nosotros hoy nos duelen, como país las mejoremos, quizás. O no. Y en la segunda parte, de alguna manera, en este universo tan grande, se da el tema un tema actual, un tema que el derecho ha tomado, que es cuál es la responsabilidad jurídica que tienen los buscadores o intermediarios de Internet, que es la función que cumplen los nuevos dioses del saber, que son Google, Yahoo y Bing, que son medios intermediarios. Pues es muy importante tener en claro la naturaleza de los buscadores. Los buscadores no producen contenidos. Los buscadores nos permiten llegar a los contenidos producidos en Internet.
no producen contenidos. Lo único que permiten es llegar a través de un algoritmo de búsqueda a los contenidos producidos en Internet. Claro que esos contenidos producidos en Internet pueden generar daño a los derechos de las personas, especialmente el derecho a la intimidad o el derecho al honor. Entonces, la discusión que se planteaba es cuál es la responsabilidad que deben tener estos buscadores por esos daños generados en el ciberespacio, a los cuales, a través de esos contenidos, a los cuales el buscador permite acceder. ¿No? Pero no los produce, no los crea. Y la Corte Suprema de Justicia tuvo la oportunidad de resolver 2 casos que son casos trascendentes y que son casos muy importantes a nivel de lo que es la jurisprudencia comparada, a nivel mundial. El caso de Belén Rodríguez y el caso Gimbutas, que son 2 casos que tienen la misma plataforma, que son modelos que fueron vinculadas en determinados sitios con determinada información al ejercicio de la prostitución y que a su vez, por intermedio de los buscadores, se puede llegar a sitios que han publicado fotos con su imagen. Entonces, en estos 2 casos se discutieron 3 puntos. Primero, ¿cuál es la responsabilidad civil que le cabe a un buscador? ¿Cuál es la tipología? Si la responsabilidad objetiva o la responsabilidad subjetiva. Porque en Belén Rodríguez esa se planteó. Si Belén Rodríguez lo que planteaba era la necesidad de establecer que los buscadores tenían responsabilidad objetiva por ser los dueños que coordinan la cosa. Si cualquier contenido dañoso a los cuales ellos permitiesen llegar implicaba la responsabilidad civil de los buscadores. Entonces, primero se estableció, conforme también a la posición adoptada por la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la responsabilidad o el sistema de responsabilidad tiene que ser subjetiva. Esto es, ha noticiado el buscador, si el buscador no bloqueaba, era responsable civilmente. Ahora, la segunda discusión que se dio fue cómo era o debía ser la metodología de la notificación. ¿Quién podía notificar a los efectos de que el buscador bloqueara el acceso? Entonces, en el caso de Belén Rodríguez hubo una mayoría y una minoría. Todos coincidieron que el sistema debía ser de responsabilidad subjetiva, que tenía que haber algún método de notificación, pero hubo una mayoría integrada por Fait, Zaffaroni y Hayton de Nolasco y una minoría por Maqueda y por Lorenzetti. Mientras que para la mayoría distingue 2 situaciones. Distingue la existencia de información relacionada con pornografía infantil, con delitos de trata de personas o lesiones contumeliosas al honor, lesiones muy graves al honor. Bajo esa situación, la persona afectada debía notificarle al buscador y el buscador tenía la obligación de bloquear. En cambio, en aquellas otras situaciones dudosas, discutibles, la orden de notificación y bloqueo debía provenir de un órgano judicial o un órgano administrativo. Con lo cual se abrió una gran discusión, especialmente con la gente de Google y Yahoo, porque cuál era el órgano administrativo que podía dar una orden de bloqueo en igualdad de condiciones que un juez. Y la minoría, en tanto, sostuvo que cuando la información, los contenidos fueran agraviantes en términos de pornografía infantil, en términos de trata de personas o lesiones muy graves al honor, el propio buscador tenía la obligación de bloquear, y en los otros contenidos, los dudosos, la persona afectada podía notificar
de forma administrativa al buscador. Y respecto de las thumbnails, de las fotitos que aparecen, ¿sí?, que fue el tercer tema, la mayoría dijo que también las fotos, al igual que los contenidos, Internet, Google solamente lo que hacía era mediaba, con lo cual no tenía responsabilidad por esas fotos que el robot al cual permitía llegar, y la minoría sostuvo que no, que la minoría sostuvo que ahí, en base al nuevo Código Civil y Comercial, el artículo 53, necesariamente, se estaba ya el Código Civil sin Gimbuta, pero necesariamente tenía que la persona prestar un consentimiento, dar un consentimiento expreso para que Google permitiese, o los buscadores, el enlace con aquellas páginas en donde figurasen estas fotos publicadas en el ámbito de Internet. Entonces, la trascendencia de Belén Rodríguez es que la Corte Suprema de Justicia, con mayoría y minoría, crea pretorianamente lo que yo llamé oportunamente el habeas Internet, que es un proceso rápido, ágil, sencillo, gratuito, que permite la tutela del derecho a la intimidad, el derecho de honor y otros derechos en el ámbito de Internet o el acceso a Internet a través de los buscadores. Y que en mayoría y minoría lo que hace es establecer distintos habeas Internet. Cuando la Corte dice una persona tiene que presentarse al buscador y decirle que bloquee, es un habeas Internet administrativo. Cuando hay que presentarse frente a un órgano judicial, es un habeas Internet judicial. Cuando el propio intermediario, el propio buscador se tiene que autobloquear, es un habeas Internet de oficio o autosatisfactivo. Entonces, para mí crea una nueva figura, que es la figura del habeas Internet. Aunque que no está regulada, se da la misma situación de Siri y COT y de Alavi en Belén Rodríguez. La creación de una garantía que protege la libertad de intimidad, el derecho al honor y otros derechos en el ámbito de Internet con relación a los buscadores. Y en el caso Gimbutas se da la misma composición de mayorías y minorías, pero hay un nuevo integrante que es Rosenkrantz, que vota, y acá parecería en Gimbutas que la mayoría, de alguna manera, mayoría y minoría, coinciden en que cuando los contenidos sean muy gravosos o sean dudosos, basta con que la persona notifique al buscador para ya generar en el buscador una situación de sometimiento a la responsabilidad civil. Cuando uno analiza los argumentos expuestos por la mayoría en Gimbutas, que si bien reenvía a Rodríguez, se nota una diferencia en que hoy el habeas Internet funcionaría frente a los buscadores como un habeas Internet administrativo, es decir, un habeas Internet en donde la persona que se viese afectada por los contenidos existentes en Internet a los cuales se arriba por el buscador, con la sola interposición de un reclamo ante el buscador, ya estaría notificando al buscador de esta situación, y si el buscador no da una respuesta de bloqueo o una justificación de no bloqueo, se incurriría en responsabilidad civil. Y en la discusión de las fotos, de las thumbnails, se da de alguna manera una discusión entre una perspectiva de lo que sería el consentimiento en las comunicaciones digitales y el consentimiento en las comunicaciones audiovisuales. Porque tanto Maqueda como Lorenzetti siguen sosteniendo la necesidad de que para que los buscadores no tengan responsabilidad hayan conseguido el consentimiento de las personas cuyas figuras, sus fotos están en el ciberespacio publicadas a través de sitios que se dedican a la publicación y que así lo han hecho. Y en cambio la mayoría insiste con la postura de Belén Rodríguez, pero Rosenkrantz
de alguna manera se plantea en el ámbito de ya las comunicaciones digitales o el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, porque sostiene que en la medida que una persona preste el consentimiento para que sus fotos estén en una revista, estén en una publicación que va a ir a Internet, está prestando el consentimiento para que esa foto esté en el ciberespacio y el buscador pueda conectar a cualquiera que pida llegar a esa foto. De alguna manera hay como un enfrentamiento entre la visión de Maqueda y de Lorenzetti, que es una visión de comunicación audiovisual, de comunicación más vinculada a televisión, a radio, y la visión de Rosenkrantz es una remixación de Belén Rodríguez, pero ya pensando más en esto que estuvimos viendo, en un mundo digitalizado, en un mundo amplio, en un mundo en donde la intimidad, como les decía yo, tiene otros ribetes, donde la intimidad está vinculada a las relaciones que se generan en Facebook, en las redes sociales, en Tinder, donde es una intimidad distinta a la intimidad pensada a solas con uno mismo, sin que nadie interfiera. Y para ir finalizando, en la República Argentina tenemos un proyecto de ley que tuvo media sanción de la Cámara de Senadores en el año 2016, que tiene como positivo que trata de regular la responsabilidad no solamente de los intermediarios, sino también de los proveedores de acceso y de los generadores de contenidos. A todos le establece la responsabilidad subjetiva, pero la crítica de este proyecto es que solamente establece como sistema de notificación la orden judicial, la notificación para bloqueo. Y esa siempre ha sido la postura de Google, que es la postura para mí más regresiva en términos de protección de derechos en Internet. ¿Por qué? Porque obliga a las personas a contratar a un abogado, obliga a las personas a generar un litigio, obliga a las personas a la onerosidad y no impide lo que es la viralización del daño digital. Porque ¿cuándo cumplía Google? Cuando tenga sentencia definitiva, porque te apelaba absolutamente todo. ¿Ah? Entonces, cuando la noticia para bloqueo llegaba, la viralización del daño había sido tan grande que por más que bloquearas, era imposible detenerla. Y lo que va a venir va a ser, que ya está en agenda, especialmente está en agenda por la brutalidad de Trump. Sí, Trump, lo único positivo es que su brutalidad pone en agenda temas que no serían sido discutidos jamás, que es la responsabilidad de los grandes generadores de contenidos, que son las redes sociales. Que hasta acá estaban en una situación de total indiferencia. Entonces, esto es lo que se va a discutir. ¿Sí? No solamente la responsabilidad del robot, el algoritmo de búsqueda que me permite llegar, sino la responsabilidad de aquellos que me generan contenidos. De aquellos que me generan contenidos y me generan las fake news. De aquellos que me generan contenidos y que tratan de influir en el sistema democrático. Claro que de vuelta vamos a tener las dos miradas, porque podemos tener una mirada del sistema democrático como lo tenemos, como ha funcionado hasta ahora, o podemos tener una mirada de un sistema democrático basado en blockchains con personas ya yendo hacia el transhumanismo y dejando el antropocentrismo. Y ese va a ser el desafío que hoy, o las cuestiones que hoy se están discutiendo y que nos marcan que toda esa primera parte, que es la cual yo desarrollé, un poco ficcional y un poco vinculada con las películas, no está tan lejos, sino que está hoy y en el ahora. Muchas gracias. Bueno, gracias Andrés. No sé a ustedes o a vos, Hernán, a mí me fui de viaje. Me tomé 5 películas, vi un montón de cosas. Mientras hablabas, estaba en Terminator, en Minority Report, en Black Mirror, en no sé en cuántas películas, y a su vez la Constitución Nacional en la cabeza.
Para poder abrir un poco el debate y las preguntas, hay una que tengo ya hace rato, bueno, tengo varias, ¿no? Pero quiero arrancar con una que me hiciste pensar ya en concreto. Hablaste de los algoritmos, el sesgo, la discriminación potencial o que no habría en un futuro, el tema de que esta subjetividad de la inteligencia artificial y transformación de los cyborg como sujetos de derecho. Y en particular con el tema de la inteligencia artificial. Hay un artículo que es el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica que dice que tenemos todos libertad de pensamiento. Yo le sumaría crítico también. Tu opinión, o sea, con todo lo que has contado. Actualmente ejercemos esa libertad de pensamiento con todo esto que estamos embebidos, porque muchas veces nos ha pasado que buscas, los algoritmos te inducen, te guían, te llegan publicidades, te van condicionando y decís, justo estaba buscando esto. ¿Y era así o me obligaron a comprarlo? O a adquirirlo, o a pensar, o a criticar de una manera tal que estoy en una burbuja, en una red social, donde me ha llevado, por lo menos en mi caso, a pensar si efectivamente esa libertad de pensamiento que dice el artículo 13 la estoy ejerciendo ahora o si la voy a poder ejercer, o yo o mi hijo, no sé, en el futuro. ¿Cómo lo ves vos? No sé. Es que, bueno, frente a la... Primero que una pregunta, lo primero que uno se tiene que preguntar es si, frente a esta realidad, estas constituciones y estos tratados sobre derechos humanos van a poder responder o los vamos a tener que modificar. La primera respuesta. Si así como están estructurados van a poder responder a lo que es la satisfacción de las personas a través de los derechos o los vamos a tener que cambiar. Que vamos a tener que incorporar algunos, vamos a tener que incorporar algunos, como el derecho de acceso a Internet. Ahora, quizás las constituciones, los tratados sobre derechos humanos, lo que tengamos que hacer es resignificarlos a la luz de estas nuevas realidades. Es decir, bueno, esa persona que recibe esa información no es lo suficientemente consciente como para tomar ese tipo de decisiones. Y si uno presupone que no es lo suficiente consciente para tomar ese tipo de decisiones, tendría que decir que tampoco lo sería para votar. Entonces, o sea, por eso, bueno, esto es lo que... En Estados Unidos una elección se ganó con Rusia interfiriéndose en Facebook. Estados Unidos se ganó esta elección con Rusia metiéndose en Facebook y también la otra vez se ganó en Florida con boletas en papel que eran ilegibles para muchas personas de avanzada edad, cuando sí. Bush le gana a Gore. Entonces sí. Estados Unidos gana elecciones de muchas maneras, no es solamente por la tecnología. Sí. Ahora, lo que uno tiene que pensar es tan fuerte hoy las redes sociales, tan poderosas las redes sociales, tan poderosa hoy Internet, donde ni siquiera estamos en el transhumanismo, como para condicionar a una persona y quitarle toda su subjetividad. Yo creo que no. Primero, la decisión de estar en el ciberespacio es una decisión de una persona. ¿Hasta dónde quiere llegar esa persona en el ciberespacio? Lo mismo. Y antes también uno puede decir que las campañas políticas, cuando no estaban las redes sociales y demás, también estaban asignadas por una posverdad. Pero se llamaba de otra manera. Y con mucho menos acceso que se tiene hoy a la difusión de la información y demás. Antes las campañas políticas se podía mentir mucho más, ahora muy difícil. Entonces, que la libertad de pensamiento de los seres humanos y se irá resignificando en el campo de las nuevas relaciones. Ahora, el tema va a ser cuando vos tengas que dar una respuesta a la libertad de pensamiento de un robot, que tiene un desarrollo de inteligencia artificial tal, con forma humanoide, que aprende permanentemente y que te puede dar una respuesta en relación de empatía con alguien. Ahí va a estar realmente el desafío si los tratados sobre derechos humanos van a ser aplicados a las personas no humanas, ya no porque son animales, sino porque son humanoides. Sí, vamos a abrir si querés Ahí le traen. Hola. Muchas gracias. Doctor, yo le escuchaba atentamente y hay algo que me genera ruido en relación a considerar... No, ruido no, acá te tiene que generar... No, por supuesto. No más que ruido, terremoto. Pero esto de
de considerar efectivamente a los ciberrobots como sujetos de derecho. ¿A los? Bueno, a los ciberrobots como sujetos de derecho. ¿Bien? Eso, digamos que no me genera ruido. Ahora, pero considerar que son titulares de derechos humanos implicaría, por supuesto, resignificar lo que son los derechos humanos. Porque básicamente todos sabemos acá que estos derechos encuentran su fundamento en la dignidad. Entonces, ¿se puede decir que esos ciberrobots tienen dignidad? Primero que no los tenemos todavía, con lo cual no sabemos cómo van a ser. Uno está proyectando, conforme a la actual tecnología, cómo podrían ser en un plazo mucho más breve del que creíamos a que llegaríamos. Segundo, que si vos decís derechos humanos, estás encerrado en el antropocentrismo. Es solamente para los humanos. Ahora, el desafío va a ser si esos derechos que vos construiste basados en la dignidad humana, los podés proyectar a otros entes porque tienen ciertas cuestiones o representan ciertos ítems que sin ser humanos también los hace ser dignos. Que es lo que se debate en el capítulo de Viaje a las Estrellas que Robert Alexy toma como base para la discusión. Es eso. Como hoy ya lo estamos viendo con los animales no humanos. Es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de dictar una opinión consultiva, que si mal no recuerdo la 23, donde desarrolla el concepto de ambiente como un derecho que, si bien está contemplado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo construye como una interpretación evolutiva, y hay un acápite en donde dice, en la tutela del ambiente, como un derecho totalmente autónomo, los humanos y los no humanos están en un plano de igualdad. Sí, el concepto es el de persona, no humana en el caso del animal, o no humana en el caso, es persona, no humano o no humano. En el caso de los animales, no son animales no humanos, es el concepto de persona. Persona no humana. No humana. Sí. Exacto. Persona no humana. Lo que pasa es que la construcción de persona es una construcción basada en el antropocentrismo y en la sí, nosotros lo hemos relacionado con el humano. El derecho lo va desandando a través de el derecho es una construcción cultural. No hay ningún obstáculo que le impida al derecho de construir o decir hay personas humanas y hay personas no humanas. Lo que pasa es que el principio es definir a las personas, que atributos tiene algo para que se considere una persona. Y después vemos si se le da a los robots, no, qué hacemos. Pero si no tenemos claro eso, como que... Lo que pasa es que también vos tenés hoy un concepto de persona muy determinado por la biología. Cuando vos tengas que esa persona humana puede ser mejorada con biotecnología o con nanotecnología o que tenga una parte biológica y tenga una parte de nanotecnología, que esa nanotecnología hace que lo biológico lo haga extender en el tiempo, entonces ya vas a tener vas a tener nuevos elementos a la hora de tener que reflejar el concepto jurídico personal. Ahora está relacionado con lo biológico, porque son animales y humanos. Sí, no, en lo biológico y con otras. Es decir, ¿por qué a los animales se los ha catalogado como personas? Porque son seres sintientes, porque algunos tienen un alto grado de cognitividad, tienen un determinado desarrollo cultural, los grandes simios tienen un desarrollo cultural de conciencia de un chico de 4 o 5 años, se pueden ver en el espejo, pueden reconocer, y capacidad sintiente. Bueno, si el día de mañana las inteligencias artificiales sostenidas sobre robots humanoides desarrollan esto, porque la diferencia entre los animales y los de inteligencia artificial es que el animal tiene un límite, es un ser sintiente con límites, que nunca va a superar ese límite. La diferencia con la inteligencia artificial y la inteligencia artificial fuerte es que como son máquinas que aprenden de sí mismos y van aprendiendo, van a tener la capacidad de desarrollar una propia conciencia, una propia emotividad. Sí. Y algunos dicen que en algún momento la singularidad tecnológica va a hacer que ellos nos reemplacen a nosotros. Como nosotros reemplazamos al hombre de Neandertal, al hombre de Cromañón,
algún día nos reemplazará a nosotros. Ahora, esto es totalmente utópico. Es una película que estamos nosotros filmando acá porque somos unos creadores enormes. No, esto está pasando. Y con el tema de los animales, la humanidad va a ser en algún momento vegana. Inexorablemente va a ser vegana. Si el hombre plantea ir a Marte en el año 2030, no va a llevar chancho para comer, como digo siempre, no, va a ser vegana. De hecho, la comida de los astronautas, vos vas a Houston y vas a la NASA y la comida de los astronautas... Voy a seguir viviendo con esto, me parece. María Elena, que tenía una pregunta. Perdón, que no... A mí me gustaría saber el nombre del libro de Robert Alexis, que hace el análisis en base a la película de Star Trek, que soy fan de esa película. Sí, Star Trek. Star Wars me parece... ¿Sos treki? Sí. ¿Star Wars no? Star Wars no. Y me parece súper interesante y creo que se podría, con el Capitán Spock, por ejemplo, él en esa película muestra lo que Robert Alexis de alguna manera lo está diciendo, porque si él es un androide, siente. Claro. Entonces, sí, podría ser un ser sintiente e incluso tiene dignidad. Pero bueno, es sumamente interesante. ¿Cuál es el gran en ese capítulo? Que es lo que nosotros teníamos que tomar como abogado para el día de mañana. La empatía. ¿Qué demuestra Picard? Picard demuestra que Data, sin ser humano, ha desarrollado ciertas características que, por más que no sea humano, de reflexión, de emotividad y de autorregulación, lo ponen en sus características y en su medida en las mismas condiciones que la humanidad siempre le ha reconocido derechos a los humanos por tener esas condiciones. Exactamente. Entonces le vuelvo a preguntar el nombre del libro. Sí, y lo estoy buscando. Ah, bueno. El nombre del libro lo estoy buscando. Bueno, a ver, vamos para meter tanto otra pregunta. Ya Ismael, que... Ismael está preguntando. Después podemos... Yo le hago una pregunta, doctor. Sí, te escucho. ¿No? Hablando de las inteligencias artificiales, y vi la expresión de Colli cuando hablaba de reemplazar a los abogados y a los jueces con inteligencias artificiales. El sistema Prometea se plantea como un sistema, como un sistema de inteligencia artificial para aplicar en procesos simples. Sí. Y se basa en un análisis de precedentes y demás. Este concepto de sistemas de inteligencia artificial para procesos simples, como si en los casos judicializados pudieran ser simples, no podría terminar generando en el corto plazo que las inteligencias artificiales se usen para resolver rápidamente casos que importan poco con un criterio propio de la inteligencia artificial, que es una caja negra, no se sabe cuál es, y que los casos que otros juzguen más importantes sean resueltos por personas, digamos, por jueces humanos. Podríamos tener una justicia rápida de segunda nivel, de segunda calidad, con la inteligencia artificial, y otra en el corto plazo. Por ahí la inversa fuera mejor. Mirá, Prometea, que es el sistema de inteligencia artificial desarrollado por Juan Corbalán en el ámbito del Ministerio Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una inteligencia artificial no fuerte, es una inteligencia artificial débil y tampoco es predictiva. Es una inteligencia artificial que lo que hace es dictaminar conforme a los elementos que tiene hasta ese momento, con lo cual no tiene la capacidad de darte alternativas y de darte soluciones distintas a las llevadas hasta ese momento. Y lo que hace, supuestamente, Juan distingue entre casos sencillos y casos más complejos. Me imagino que ellos tendrán y le habrán incorporado al algoritmo los elementos para distinguirlos, o ellos motivarán al algoritmo dándole la información necesaria, y que lo que hace este algoritmo es hacer un trabajo en una hora, en lo que alguien mecánicamente... Pero lo único que está haciendo esa inteligencia artificial es reemplazar el trabajo mecánico de una persona humana por un trabajo mecánico de la inteligencia artificial, que lo que ahorra es mucho tiempo y permite que esa persona humana se dedique a otros temas o solucionar los casos más importantes. Ahora, Juan también ha trabajado la idea de la necesidad de lo que es la no discriminación algorítmica, la inexistencia de cajas negras, los algoritmos abiertos, del botón de pánico de stop para pararla, ¿no?
Lo que pasa es que el problema de Juan es que él sigue mirando a la inteligencia artificial como pura y exclusivamente un elemento para mejorar a este humano antropocéntrico. Pero no la está mirando esta inteligencia artificial proyectada a un transhumanismo. Y en un transhumanismo y quizás tengas jueces, juezas, cyborgs o inteligencia artificial. Te voy a decir, con mucho respeto, que había cuenta de muchos jueces y juezas que conozco. Y cobraremos en bitcoins, entonces. Y cobraremos Por en allá atrás bitcoins. había dos preguntas. Sí. Allá. Habían hablado sobre el intento de controlar el Internet y que no era ¿Quién habla que no escucho? Sin embargo, Perdón, Estados Unidos, sacando la neutralidad de la red, lo intentaron hacer. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? No te escuché bien. Por eso te estaba viendo. Los Estados Unidos trataron de sacar la neutralidad de la net y cuál es su opinión sobre el tema, como intento de controlarla. Bueno, pues yo te decía la brutalidad de Trump. La garantía de que Internet cumpla con las características que UNESCO y que la teoría de libertad de expresión de OEA ha establecido es que justamente sea neutral, y si no es neutral, beneficie a las personas más necesitadas. Por ejemplo, con el zero rating. El zero rating es un sistema mediante el cual algunas compañías hacen que cuando vos utilices a ciertas aplicaciones como WhatsApp, no gastes datos. Entonces, el zero rating ahí, que está violando o está conculcando la neutralidad de la red, en realidad es justificable. ¿Por qué? Porque permite que las personas con menos capacidad económica tengan más acceso a través de los datos, de la paquetización de datos, a la información de Internet. Ahora, en la medida en que la salida de la neutralidad de red implique, como ha planteado Trump lo que quiere hacer es el negocio de Internet, es decir, que el que más poderoso sea en Internet tenga una mayor rapidez de acceso a sus productos que el que no lo tiene. Ahí estamos en una situación de quiebre de la garantía de Internet. Si uno piensa derechos y el amparo como garantía de los derechos, en Internet, el acceso a Internet es el derecho y la neutralidad de red es la garantía. Pero bueno, me parece que lo que ha hecho Trump es, con su brutalidad, poner esto en discusión y ponerlo en testeo, a ver cómo va a ser la sociedad norteamericana bajo la idea de no neutralidad de la red y comercialización absoluta de Internet propuesta por Trump. Más cómo funciona. Acá adelante. Había una colega por ahí atrás. No sé quién está Después, primero. No, estaba allá atrás. No, allá atrás, adelante de quien me hizo la pregunta recién. ¿O no? ¿Alguien? O ya la vi con la mano levantada. Perdóname. Al estudio me llegó o sea, tengo un cliente que tiene una plataforma. Trabaja en una empresa que tiene una plataforma, brinda servicios. ¿Qué tipo de servicio? De distintos recursos vía internet, le brinda a determinadas empresas para que la empresa pueda sostener esa circulación, digamos, despegar, por ejemplo, acceder, o sea, llegar 40.000 solicitudes en el mismo momento, requiere de una plataforma especial, bueno, usted lo conoce muy bien. Más allá de eso, le aparece un problema con el tema de WhatsApp, porque WhatsApp, digamos, establece que el vínculo es de persona, digamos, con un número de teléfono, y algunas empresas utilizan la vía de WhatsApp para el tema de bajar anuncios comerciales. Sí, sí. Fuera de la cuestión de mi cliente, digamos, por lo que me pide que el amparo o resguardarlo de las demandas de WhatsApp hacia la plataforma. Lo que le pregunto es esto. De lo que recabamos, digamos, en el derecho comparado, usted habló justamente que en Estados Unidos, sobre todo en algunos estados, requieren del tema de la notificación judicial, Sí, el take now. pero estuve viendo que en Europa, creo que en España, De hecho, o sea, eso le quería preguntar, si hay legislación como más avanzada en la que si exista la notificación
o sea, yo lo que vi es que está en proyecto, todo está en proyecto, pero no encontré... No. Lo que sí también en Europa se ha establecido Gracias, es, no, por favor, es la responsabilidad subjetiva. Es decir, que siempre en lo que es el mundo, si uno tuviese que definir un patrón estándar general, es que en el mundo del ciberespacio lo que rige en términos de responsabilidad es la responsabilidad subjetiva. Que vos tenés que informar, tenés que anoticiar. El tema es no solamente el anoticiamiento, sino después la orden de algo, quién la tiene que dar. Y porque Google siempre, los buscadores y los que están en ciberespacios piden que siempre la orden sea judicial, porque si la orden es judicial tienen mucha mayor capacidad de seguir manejando su ámbito de discrecionalidad sin ningún tipo de interferencia. Yo por eso en su momento interpuse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un amparo colectivo. La Ciudad de Buenos Aires tiene una legitimación procesal muy amplia, el amparo colectivo, que es una acción popular. Y demandé a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de que regulara lo que yo llamé el habeas internet administrativo, para que a todos aquellos buscadores que estuvieran en la Ciudad de Buenos Aires, solamente con la notificación al buscador, ese buscador tuviera que bloquear, y si no bloqueaba, tuviera que dar determinada información. Esto fue antes que Belén Rodríguez, en un juez de primera instancia, Marcelo López Alfonsín, hizo lugar y obligó a la Dirección de Defensa del Consumidor a dictar una reglamentación, si podía, de la Ley de Defensa del Consumidor local, o si no, de hacer un planteo al Ejecutivo para que eleve una ley. Después la Cámara me lo revocó. Pero con algunos argumentos terribles, pero no importa, la Cámara, no importa. Lo importante fue el fallo de Marcelo. Que eso, por eso yo siempre he luchado por un habeas internet administrativo, un habeas internet interno, de forma tal que la persona vaya, notifique y ya ahí el buscador te da que dar una respuesta. Bloqueo, y si no bloqueo me da las razones porque no bloqueo, y entonces yo ahí puedo ir a la justicia y se tendrá que hacer cargo las razones. Estabas, no me acuerdo del orden, si vos después ahí atrás, o no, vos también habías levantado la mano, ya perdí quería saber que me recuerde la net neutrality acá, si ya estaba implementada o no. ¿Cuál? Sí. La neutralidad de la red. Sí, acá está en la Ley de Argentina Digital. Sí. En la Ley de Argentina Digital está establecida, y en el anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes, que yo tuve la oportunidad de participar en su redacción y que después tuve la oportunidad de ser el único que publicó el anteproyecto, porque no sé qué le pasó a este gobierno, que no quería publicar, no sé qué pasaba después de haber trabajado la comisión. Yo trabajé ad honorem en un año, donde recibimos a más de 70 organizaciones que vinieron a hablar desde todos los ámbitos de la comunicación audiovisual, las comunicaciones electrónicas, porque las comunicaciones convergentes, que ya para mí están cayendo en el olvido porque las están suplantando las comunicaciones digitales, pero las comunicaciones convergentes, que era unir la comunicación audiovisual con la comunicación electrónica, estuvimos trabajando y elaboramos un proyecto, una definición de neutralidad de la red un poco más amplia que el que tiene la actual Argentina Digital, pero no son muchos de los países, otro es Chile. Y la imposibilidad de interferir en la circulación paquetizada de datos y darle preferencia a unos datos sobre otros en cuanto a la velocidad y el acceso a los mismos, que una persona... Eso mismo es interferir. No, vos lo que estás haciendo es garantizar que todos los contenidos estén en igualdad de condiciones. Lo que pasa es que la propiedad de Internet, la red, de la libertad, de su creación, por ejemplo, que no me acuerdo del nombre, hasta hoy el crecimiento fue exponencial con la libertad de la red. Entonces, por ahí, si eso misma neutralidad es una regulación. Sí, pero sí, claro, que es una regulación y es una opción, pero se considera que es una regulación y una opción desigualitaria en el ámbito de circulación de la información y los contenidos en Internet. Internet, la fortaleza de Internet es la circulación igualitaria de contenidos, que cualquier persona pueda acceder en el mismo tiempo, en las mismas condiciones, a todos los contenidos que se producen. Que también tenga la posibilidad de crear nuevo. No, sí, vos podés crear todo lo que quieras crear. La discusión es si... Eso, no sé exactamente si ese proyecto
Pero eso es de cero rating. El cero rating sí justifica el apartamiento de la neutralidad de la red. El apartamiento de la neutralidad de la red está justificado cuando esas decisiones lo que hacen es brindarle a los que menos tienen la posibilidad de estar más tiempo en el ciberespacio. Porque lo que hace limita al servidor, al compañero prestador del servicio a generar una competencia para poder bajar el precio a estas aplicaciones. Claro. Y que entren nuevas aplicaciones. Claro. La autoridad de la ley de la proyecto que impide eso y favorece a esas grandes empresas. Bueno, pero claro, pero lo que es la violación de la La libertad de la red desde su nacimiento hasta hoy tener un proyecto, un crecimiento exponencial de Steve Jobs y de Bill Gates saliendo de un garage, pudiendo entrar con libertad en la red. Eso es lo que... Hacemos dos preguntitas más. Sí, perdóname que te tenga que cortar. Así hacemos, dejamos que también haya dos o tres preguntas más. Pipi allá y Son dos, y no nos olvidemos de la colega Mariana, que pidió la mano hace rato. Así que Mariana, ¿querés preguntar vos primero? Sí, por ahí se enganchaba para no cortar el tema. Dale. Con el tema de la noticia, ¿podías ampliar los fundamentos del por qué el no dar, digamos, razón de las notificaciones administrativas o el por qué no querer dar cumplimiento y solo esperar órdenes judiciales en términos de, bueno, si bien que por supuesto que Internet no tiene límites territoriales. y es infinita en principio. No, porque siempre los buscadores como grupo de poder han apostado como estrategia a que solamente puedan ser bloqueados con una orden judicial, porque se basan en que ellos representan la máxima expresión de la libertad de expresión. Y como representan el máximo estatus de la libertad de expresión, solamente un juez puede limitar el acceso a todos esos contenidos que circulan, y que si lo hiciese una autoridad administrativa, esto podría dar lugar a intervenciones estatales arbitrarias, a intervenciones estatales injustificadas y a ningún tipo de control, cuando en realidad, cuando yo planteé la creación de las vías de Internet, planteé la necesidad de interpuesto a las vías de Internet frente a la Dirección de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, que le diera un traslado y que después del traslado dictase la decisión administrativa de bloqueo o no bloqueo. Pero es por una estrategia que ha tenido Google, que es Google especialmente, que tiene el 85% del tráfico, no quiere ser regulada. Es como Facebook, no quiere ser regulada. Bajo ningún punto de vista quiere ser regulada, bajo el presupuesto de que lo mejor para la libertad es la no regulación. Perdóname que te corte un segundo, así hablan las que están pendientes. Ella creo que estaba. Vos, perdón, sí. Pensé que estabas haciendo el micrófono. Bueno, muchas gracias Andrés por tu exposición. Mi pregunta tiene que ver con el futuro, o sea, a ver por dónde estás pensando y para que nos ayudes a pensar o orientar en este nuevo terreno. Te voy a retomar un poquito, muy brevemente, para no agotar el tiempo. Creo que un poco lo que planteaste es el impacto que tiene Internet, inteligencia artificial, en, por un lado, las formas de imaginarnos como humanos o de imaginar al humano. Por otro lado, el tema de la personalidad jurídica y sobre todo la imputación de derechos, que me parece que es el punto. ¿A quién le imputamos los mismos derechos que a las personas ya nacidas? Y por otro lado, el tema de las relaciones, poder saber, y sobre todo esto que planteabas de, bueno, Internet mata erudición. Entonces, la pregunta para que nos orientes o para que nos cuentes cómo estás pensando en estos cambios, tiene que ver, bueno, con por dónde ves que deberíamos pensar o imaginarnos como seres humanos. Tiene que ver con acentuar esta capacidad de la empatía o la capacidad emotiva de los seres humanos y qué relación tiene eso con la razón, que siempre fue un poco el centro de la imaginación de quién es un ser humano y quién tiene dignidad. Por otro lado, el tema de la personalidad jurídica y sobre todo teniendo en cuenta el último debate en el Congreso donde fue importante el tema de quién es persona jurídica, quién no, y a quién le imputamos los mismos derechos que a las personas humanas ya nacidas. Y por otro lado, sobre la educación jurídica, ¿cómo ves esto de Internet y del cambio en las relaciones, poder saber que genera la democratización del saber de Internet? Y la muerte de muchos profesores. En el buen sentido, digo. Sí, también. Y cómo estamos pensadas, también. Bueno, son muchas preguntas. Pero
30 segundos. De alguna manera, ¿cuáles son las características? Bueno, el ser humano, para ser el centro del universo, o el antropocentrismo, siempre ha reconocido del ser humano ciertas condiciones o ciertas características. Colectividad, autorreflexión, autonormación, capacidad de búsqueda de la corrección. Entonces, y por eso somos signatarios de tener determinados derechos. Yo lo que pienso es que en el transhumanismo, en el poshumanismo, o en lo que venga, con el nombre que venga, que no va a ser el Homo sapiens sapiens, estas características que fueron determinantes y un límite para el ser humano van a ser el principio y el origen de esas nuevas categorías que van a venir, que van a tener su propio desarrollo a posteriori. Y con respecto a las universidades, primero es esto, que si el Internet hoy ha matado a la autoridad educativa desde el punto de vista pura y exclusivamente de la información. Lo que hoy te obliga, en otro contexto, porque, digamos, yo hablo esto y después voy a dar clases a la UBA, que interino no soy regular, pero bueno, estoy en una discusión. No importa, no importa eso. Ya pasó, y aparte tengo una pelea hace 10 años con la Facultad de Derecho, con la inteligencia artificial que maneja la Facultad de Derecho. Pero más allá de eso, cuando yo doy clases a la Facultad de Derecho, hace 25 años que doy clases a la Facultad de Derecho, uno piensa en esta forma, y si vos tenés un pizarrón, y si vos tenés una tiza, y si son los mismos bancos, yo voy a dar clases a Salamanca, voy a dar clases a Sevilla, Salamanca hace 20 años que voy a dar clases, y donde ya en grado nadie escribe papel, todos tienen sus ordenadores, tenés pizarrones conectados a internet interactivos, y en donde la interrogación del alumno es, cuando vos empezás a hablar, te levantan la mano y dice, pero usted está hablando de la orangutana Sandra esto, y usted dijo en esta cosa, porque lo googleé recién esto, distinto, ¿no? Entonces, la obligación del docente es una obligación de ver cómo se interconecta y se motiva a una generación millennials que no tiene nada que ver con lo que somos hoy nosotros como docentes, nada que ver, que son generaciones touch, audiovisuales, de menos tiempo, de menos atención, que le motivan a otras cosas. Entonces yo discuto con mis colegas y me dicen, ¿qué nerds? Ninguno habla. No, nerds somos nosotros que no nos hacemos hablar. Esos pibes hablan de otra manera. Lo que pasa es que nosotros no los entendemos, es como el Coco Basile hablándole a los pibes de 18 años, y de lo mismo, no te entiendes. Pero hay un desfasaje enorme entre lo que nosotros enseñamos y cómo enseñamos y lo que estas nuevas generaciones demandan porque toda su vida es así. Y yo tengo hijos, tengo uno de 13 y una nena de 10. Yo empecé a hacer videos y a hacerme youtuber a través de mi blog por mis hijos. Ellos me enseñaron a ser youtuber. Yo veía cómo ellos hacían los videos y a partir de ver cómo ellos hacían los videos me di cuenta que a esa generación y a otra les iba a llegar así. Y aprendí viendo ellos, haciendo los videitos que hacían, especialmente la nena, que es una youtuber consumada, a empezar a hacer los videos. Y me impactó cómo en los videos se triplican las entradas. Y yo esos videos los considero más superficiales, los considero menos profundos que lo que después escribo, y sin embargo, para esta nueva generación eso le llega más que el mismo contenido escrito. Porque muchas veces he hecho eso, escribí un contenido con todo lo que yo tengo armado a mis 50 años y lo hice video. Y lo que llega es el video, cuatriplica las entradas. Bueno, pero la educación está en una gran crisis. Ahora es muy difícil todo esto plantear en un país como Argentina también. Es muy difícil. Bueno, saliendo un poco de la película de ciencia ficción, que está buenísima, y veremos qué nos depara el destino, o si terminamos nosotros regulados por los robots y nos hacen ellos hacer el derecho. Jorge Bastons, encantado. Lo que le quería preguntar es, en medio de esta macroausencia normativa en términos internacionales de funcionamiento de la Internet y el derecho de la comunicación en general, ¿qué herramientas utilizar, ¿no? A mí se me ocurre como claves interpretativas.
Y se me ocurre pensarla, ya que hay poca legislación, verla por el lado quizá del neoconstitucionalismo, pero es un fenómeno muy latino que no sale más allá de Latinoamérica, España o Italia. ¿Qué claves interpretativas habría que pensar o imaginar? Mira, yo he sido un cultor del neoconstitucionalismo en la primera hora y te puedo decir que el neoconstitucionalismo frente a este fenómeno está muerto también, no tiene ninguna respuesta. Yo creo que hay que hacer una construcción del discurso jurídico sobre una base más filosófica, pensando en los elementos que hoy la filosofía está aportando sobre lo que es el transhumanismo y lo que es el poshumanismo. Este tránsito, ¿no? Entonces hay personas que ya se están dedicando a pensar especulativamente este tránsito. Y nosotros, ¿cuál es el aporte? Ponernos a pensar en este tránsito que se está planteando, con lo cual hemos trabajado en términos de derechos permanentemente, que es la Constitución y la convencionalidad, puede dar respuestas o no puede dar respuestas. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Artavia Murillo I utilizó un derecho de alguna manera muy antropocéntrico, que es el derecho de acceso a la tecnología y el desarrollo científico, para construir o crear el derecho de acceso sin ningún tipo de discriminación a las técnicas de reproducción humana asistida, que es otro de los fenómenos que también te están moviendo el antropocentrismo. También te lo están moviendo. ¿Por qué te lo están moviendo? Y porque las técnicas de reproducción humana asistida te permiten, antes de la implantación, empezar a trabajar con los embriones en un mejoramiento. Entonces, ahí la Corte Interamericana, no sé si lo hizo consciente o inconscientemente, trabajó desde contenidos actuales, abriendo una puerta que no estaba en el tratado. Porque avance científico y tecnológico, disfrute de los beneficios científicos y tecnológicos, no decía que era acceso irrestricto a las técnicas de reproducción humana asistida. Y de ahí a decir acceso irrestricto a las técnicas de reproducción humana asistida en las mejores condiciones de implantación de un embrión, no tenés mucho. No tenés mucho. Entonces no es algo que está muy lejano, está cercano. Y va a llegar en un momento en donde alguien le vaya a plantear a una obra social, frente a la aparición de algún implante de reparación, que quiere ese implante de reparación. Y va a haber que hacer obra social. Igual esto es una pastilla, ¿no? Si la Corte Suprema de Justicia, en el anterior acuerdo, el de 14 de agosto de 2018, revocó una sentencia de Cámara que le había reconocido a un chico discapacitado la prestación que debía hacerle la obra social, que era pagarle una actividad deportiva que desarrollaba en el Club Estudiantil Porteño como una acción terapéutica muy importante para su desarrollo, diciendo que como no estaba en la ley, la Corte no podía hacer nada, que como no estaba en el decreto reglamentario, no estaba en la resolución, en ninguna resolución del Ministerio, y que menos podía ser algo terapéutico, una actividad deportiva que no era hecha por médicos, sino por profesor de educación física. Es decir, los muchachos de la Corte nunca han hecho deporte, se nota. Y imagínate que si dicen eso en términos de un chico con discapacidad, con la particularidad de un caso vinculado a una actividad deportiva en un club muy reconocido como Estudiantil Porteño, de Ramón Mejía, eso dice Partido de la Matanza, imagínate si le vas a plantear que una obra social te tiene que hacer algún tipo de implante de reparación de salud. Olvídate. Con esta Corte, olvídate. Con esta Corte, olvídate. Última pregunta. Y ni te digo con el TCJ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es Jurassic Park, la primera, de Sam Neill, no la última, la primera. Bueno, mi nombre es Gustavo Ahora decir que no hay sentencia definitiva, perdón, algunas de esas cosas. No, por favor. Tengo un día hoy con el TCJ. No, está bien. Muy bravo. Creo que estamos todos igual. Mi nombre es Gustavo Vallejo, yo soy periodista, no soy abogado. Y revisando todo lo que hablaste durante tu alocución, estaba pensando en el caso de Cambridge Analytica y su intervención en la empresa Facebook y lo que ello incidió a través del manejo de información y la creación de bots y de datos y cosas que realmente no tenían, incidieron en esa elección en Estados Unidos y también se jactan de haber incidido en otras elecciones, ¿no? También en Argentina.
obviamente que eso está pasando en Londres, todavía no tenemos información, no creo que haya información todavía de cuál han sido los veredictos. Lo que sabemos es que Facebook en un día perdió 37 millones de dólares y que hoy perdió bastante credibilidad. No es la misma credibilidad que tenía hasta hace unos meses Facebook de lo que es ahora. Eso es como primera pregunta, si tenés alguna noticia con respecto a esto, qué pasó, si seguías el caso. Y el segundo caso que me interesa es el caso de la ministra de Educación de San Luis, Sí. que fue... Fumó. que fumó marihuana y lo pasó por un video privado a alguien y eso se viralizó. Si un video privado de una comunicación privada también puede ser pasible de iniciar acciones legales contra quien lo haya difundido o en el caso de quien no saber quién lo haya difundido, hacia la empresa WhatsApp o telefonía celular que haya permitido esa difusión. Porque hoy por hoy no sabemos de qué manera se difunden ese tipo de cosas, porque aparentemente era una comunicación privada, ¿no? Sí. Esas son mis dos preguntas. Bueno, con respecto a lo de Cambridge Analytica, no fue novedoso porque en la última temporada de House of Cards fue eso. Ahora, el problema de las disfuncionalidades de Internet son que hoy por hoy vos no tenés las herramientas tecnológicas que te permiten una regulación eficiente. Vos lo que tenés hoy, con los supuestos problemas, pues yo tengo como un gran dilema interno. Con la real capacidad que tiene hoy Facebook o una inteligencia artificial como quieras, buscando cuáles son con todos tus datos, tus perfiles y demás, que tenga esa capacidad de inducirte como fueras un autómata al voto. Yo tengo mis serias dudas de una perspectiva psicoanalítica, de cómo se construye hoy la subjetividad, de darle a las redes sociales esa capacidad de una suerte de inconsciente colectivo electrónico que te va a hablar sin que vos te des cuenta y te va a definir el voto. Yo tengo dudas. Ahora, si así fuese, tenemos la patología que afecta al sistema democrático, pero todavía no tenemos las respuestas herramientas que se estarán buscando y las garantías que estarán buscando, que quizás sea el blockchain. Que para que esto no pase, vos tengas otra forma de votar, otra forma de comunicarte y demás. Y con respecto a lo de la ministra de Educación de la provincia de San Luis, cuando eso se hizo público. Ahora ella tendrá que buscar quién lo hizo público. Y establecido quién lo hizo público, será responsable de quién lo hizo público. Pero una vez puesto en el ciberespacio, a menos que vos lo bloquees el acceso o logres trabajar sobre el IP que lo colocó y lo logres eliminar, de estar en el ámbito público, los que te permiten el acceso, los intermediarios que te permiten el acceso, los buscadores solamente te permiten el acceso. Tendrá que ver esta mujer quién fue el que lo puso en el espacio público, ¿no? Igual también es una discusión de ética. Por ahí no es tan grave. De ética pública, si es tan grave o no es tan grave. Por ahí no es tan grave. Si es tan grave o no es tan grave, ¿cómo vos tenés que evaluar a un funcionario público en términos de destitución o destitución de un cargo? Ahora, también hay que ver la provincia y demás, ¿no? Pero bueno. Bueno, listo. Te agradecemos. Nos quedamos pensando, pues ya me conocen, ¿qué vamos a hacer los abogados? O sea, porque realmente... ¿Qué puedas hacer el Instituto de Inteligencia Artificial? Probablemente. Tenemos uno que era Derecho Informático y lo vamos a transformar en TICs, Derecho de las TICs, para ponernos a tono. Obviamente hemos aprendido mucho y también queda esta reflexión. Nosotros el año que viene, en el mes de abril, vamos a hacer aquí en La Plata, sede la Conferencia Nacional de la Abogacía, y el tema central es el acceso a la justicia, pero a la justicia como el acceso a los derechos, ¿no? Y creemos que quizás esto también nos dispara un nuevo campo que tiene que ver con el acceso a la tecnología como acceso a los derechos, ¿no? Como un punto quizás central en lo que viene. Así que seguramente te vamos a convocar para esa oportunidad, y aprovecho el público para hacerte también
la invitación, porque quizás es uno de los principales desafíos de pensar qué vamos a hacer los abogados y las abogadas en esta nueva realidad que nos plantean todas estas problemáticas o realidades en realidad también, de la inteligencia artificial, del Internet, de la tecnología aplicada a casi todos los aspectos de nuestras vidas, como quizás en ningún momento de la historia hubo algún elemento externo al ser humano que fuera tan predominante en la vida de todos nosotros. Así que bueno, pedimos un fuerte aplauso para el expositor.